Buenas, Prehistoria volvió a moverse y esta vez con un dinosaurio que se estaba esperando desde hace tiempo. Un carnívoro de alto nivel, con un concepto visual completamente nuevo y una posible señal de hacia dónde se dirige el futuro del mapa y las mecánicas del juego. Estoy hablando del nuevo concepto del Yutyrannus, un T5 que no solo promete ser imponente, sino que podría marcar el inicio de algo mucho más grande dentro del juego. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre todo lo que podría traer el Yutyrannus, basándonos con la información oficial publicada en el trello de Prehistoria. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas, avances mostrados. Para iniciar iremos en orden con todo lo importante. Primero, revisaremos la información oficial que ya fue publicada en el trello sobre el Yutyrannus, incluyendo su rol, su nivel y el tipo de bioma al que podría vivir. A partir de ahí, analizaremos el concepto visual que se mostró y lo que podría decirnos sobre su diseño final dentro del juego. Luego pasaremos a teorizar sobre posibles mecánicas nuevas, como sistemas de frío o ventajas ambientales, y cómo todo esto podría estar conectado con una futura expansión del mapa hacia zonas montañosas nevadas. Toda la información base es oficial, aunque como siempre, está sujeta a cambios conforme avance el desarrollo. El Yutyrannus como nuevo T5. Según la descripción oficial del trello, el Yutyrannus será un carnívoro de nivel 5, lo que automáticamente lo coloca en la cima de la cadena alimenticia del juego. No estamos hablando de un depredador común, sino de una criatura pensada para dominar su entorno en condiciones muy específicas. En este caso, su hábitat principal serán las montañas alpinas nevadas, un tipo de bioma que, hasta ahora, no ha sido explotado completamente en Prehistoria. Esto ya nos dice mucho sobre la intención del equipo de desarrollo. No solo quieren agregar un dinosaurio fuerte, sino uno que esté profundamente ligado a un entorno concreto, algo que encaja perfectamente con la dirección más reciente del juego, donde cada criatura empieza a tener un rol y un espacio claro dentro del mapa. Concepto visual y diseño. Las imágenes conceptuales del Yutyrannus muestran una criatura imponente, con una silueta robusta y una presencia que transmite peso y autoridad. Parece un depredador rápido y ágil, diferente a otros T5, será una bestia dominante, adaptada para sobrevivir y cazar en condiciones extremas. Su diseño parece enfatizar el aislamiento, la resistencia y la adaptación al frío, lo cual encaja perfectamente con su descripción oficial. Este tipo de concepto visual no suele aparecer de forma aislada. Generalmente, cuando el trello muestra imágenes tan claras de un dinosaurio, es porque ya existe una idea bastante definida de cómo encajará en el ecosistema del juego. Esto refuerza la teoría de que el Yutyrannus no llegará solo, sino acompañado de cambios más grandes en el entorno. Sistema de frío y biomas nevados. Uno de los puntos más interesantes de la descripción es que el Yutyrannus disfruta de una pequeña mejora de poder en el bioma alpino frío. Esto abre la puerta a una mecánica que hasta ahora no existe de forma directa en Prehistoria, un sistema ambiental que afecte el rendimiento de las criaturas. Si este beneficio está bien implementado, podría significar que otros dinosaurios sufran penalizaciones al entrar en zonas extremadamente frías, como reducción de resistencia, mayor consumo de comida o incluso desventajas en combate. El Yutyrannus, en cambio, estaría adaptado a este entorno, convirtiéndolo en un depredador especialmente peligroso en su territorio natural. Este tipo de sistema haría que el mapa no solo sea visualmente diverso, sino también mecánicamente distinto según la zona, obligando a los jugadores a pensar dos veces antes de invadir ciertos biomas. Expansión del mapa con montañas alpinas. Para que el Yutyrannus tenga sentido, el mapa necesita evolucionar. Las actuales zonas nevadas son limitadas y no ofrecen el espacio ni la complejidad suficiente para albergar a un T5 de este calibre. Por eso, una de las teorías más fuertes es que este dinosaurio esté directamente vinculado a una futura expansión del mapa, específicamente con nuevas cadenas montañosas, picos elevados, pasos estrechos y zonas de difícil acceso. Estas montañas podrían funcionar como territorios de alto riesgo y alta recompensa, donde los recursos sean más valiosos, pero también más peligrosos de obtener. El Yutyrannus encajaría perfectamente como el depredador dominante de estas regiones, controlando rutas clave y obligando a otros jugadores a adaptarse o evitar la zona por completo. Impacto en la jugabilidad.
La llegada de un TED 5 especializado en biomas fríos podría cambiar la dinámica del juego. En lugar de tener TED 5 que dominan cualquier zona del mapa, empezaríamos a ver depredadores que brillan en entornos específicos. Esto no solo equilibra el juego, sino que también fomenta la exploración y la especialización. Además, el Yutyrannus podría incentivar el juego en grupo, ya sea para enfrentarlo, evitarlo o incluso aprovechar su presencia para controlar áreas estratégicas del mapa. Su sola existencia podría redefinir cómo se perciben las zonas nevadas dentro del juego. En resumen, estas son las novedades principales. La aparición oficial del Yutyrannus como un nuevo carnívoro T5, su fuerte vínculo con biomas alpinos nevados y la introducción de un concepto visual que apunta a una criatura dominante y especializada. Todo esto sugiere no solo la llegada de un nuevo dinosaurio, sino también la posible expansión del mapa con montañas nevadas más profundas y la implementación de mecánicas ambientales como el frío, que podrían cambiar radicalmente la forma en que exploramos y sobrevivimos en prehistoria. En mi opinión, lo más interesante de todo esto no es únicamente el dinosaurio en sí, sino lo que representa. El Yutyrannus parece ser una pieza clave para un juego más complejo, más estratégico y más vivo, donde el entorno importa tanto como la criatura que controlas. Ahora quisiera saber, ¿crees que el sistema de frío llegará junto al Yutyrannus? ¿Te gustaría ver un mapa con grandes montañas nevadas y territorios realmente peligrosos? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.